Hola, no tenía planeado grabar este video, sin embargo considero que por lo que ha ocurrido en Uvalde, Texas o Texas, aquí en Estados Unidos en cuanto al mass shooting que hubo en una escuela primaria, lo amerita, ya que quiero compartir diversos aspectos de este evento. Sí, voy a empezar por narrar en qué consistió propiamente el evento. Sí, después voy a hablar un poco de las controversias que ha generado este suceso aquí en los Estados Unidos. Luego voy a hablar un poco de qué es un school shooting, concretamente un tiroteo escolar. Y después voy a dar, ya sea, bueno, algunas opiniones mías, sin duda alguna. Con ese segmento terminaría propiamente esta serie sobre este evento. Y quizá antes de eso, es decir, el cuarto punto, algunos otros, no sé, noticias, eventos relacionados, ¿no? Pero de entrada va a ser, en primer lugar, en qué consistió el suceso. En segundo, cuáles son las controversias que ha suscitado en Estados Unidos. En tercero, qué es un school shooting y qué son los mass shootings, qué es un mass shooting y qué es un school shooting. Y por último, dar mis apreciaciones, ¿no? Algunos puntos de vista, junto con una especie de resumen. Y si cabe, antes de este cuarto punto, comentaré algunos otros elementos extra, pero eso es opcional. Sin duda alguna, los cuatro primeros puntos van a ser los puntos que sí van a estar contenidos en este video. Quiero decir también que este video lo voy a grabar en varias partes, ya que, como es evidente, suelo tomarme mucho tiempo en grabar mis videos, entonces yo creo que lo voy a grabar en varias partes y lo voy a ir subiendo en esas partes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este sería, digamos, la introducción, y en esto va a consistir esta serie de videos dedicados al tiroteo en Uvalde, Texas, que se suscitó aquí en Estados Unidos. Bueno, entonces el 24 de mayo de 2022 se suscitó un tiroteo escolar en la localidad de Uvalde, Texas, aquí en Estados Unidos, resultando en un saldo de 21 víctimas mortales. Eh, Fueron 19 niños los que perdieron su vida y dos profesoras de esta aula. ¿Sí? El tiroteo se llevó a cabo o ocurrió en la escuela primaria Robb Elementary School, ubicada en la localidad mencionada. Sí, se menciona que el atacante, eh, una media hora antes de que ocurrieran los hechos, tuvo un altercado con su abuelita, discutieron y se menciona que fue por, al parecer, una cuestión relacionada con el teléfono celular del atacante. Ella creo que quería suspenderle el plan, ¿sí? Del celular, y pelearon por eso. Y entonces él le disparó a su abuelita, y tras dispararle se dirigió en la camioneta de la abuelita, la robó, la tomó sin avisarle, hacia la escuela primaria que está ubicada aquí en Uvalde, y salió. Él llevaba dos armas de asalto, estas armas se denotan como AR-15, y salió con una de ellas de la camioneta después de caer en una especie de canal, digamos. Cae ahí la camioneta, sale él corriendo y se dirige a la escuela primaria, entra por una de las puertas de la escuela, y a eso de las 11:32 comienza el tiroteo en una de las aulas. Fueron en las aulas 111 y 112 donde se dio el tiroteo. No se sabe bien a bien por cuál de ellas entró, pero los niños que murieron, la mayoría de ellos eran alumnos de alguno de estos dos salones. Y bueno, fue muy lamentable. También se comenta, trascendió, ¿no? Después, ahora sí que conforme se fueron dando los eventos en muy breve tiempo, eso es un poco sorprendente.
se comentó que este atacante que llevó a cabo este tiroteo había dejado ya avisos o señales de que lo iba a llevar a cabo. Tenía una cuenta en Instagram donde él había posado tomándose fotos a sí mismo portando armas. Ajá, y había hablado con un grupo dentro de la red social y habían hablado de este tipo de situaciones y él había hecho alarde al respecto. También en Facebook, él, digamos, unos 10 minutos antes de tener el altercado con su abuelita, a un contacto que él tenía, le mandó un mensaje privado y le dijo que había peleado con la abuelita, que estaba harto de ella porque le quería cancelar el plan de su celular, y unos minutos después le dijo, ya le disparé a mi abuelita, y otros tantos minutos después le dijo, voy a ir a una escuela primaria, voy a generar un tiroteo escolar, voy a realizar un tiroteo escolar, ¿no? Un school shooting. Ajá. Esto se supo algunas horas después de que ocurriera el tiroteo, ¿no? Y bueno, los padres, algunos de ellos, muy poco tiempo después de que se iniciara el evento, muchos de ellos se presentaron en el lugar y algunos incluso querían entrar. Esto trascendió un par de días después, de hecho, esto que les voy a comentar. Ellos estaban afuera y varios de los padres que sabían que sus niños estaban involucrados en el tiroteo propiamente y que estaban en los salones donde estaba el tirador, empezaron a discutir con la policía y lloraron incluso pidiéndoles, por favor, entren, ¿no? Pero no les hicieron caso de inmediato y bueno, pasó bastante tiempo entre el tiroteo que inició a las 11:32 am y la hora en que los policías, que fue un policía del Border Patrol de la frontera, fronterizo, acaba con el atacante. La versión inicial que dieron los policías, las autoridades locales, es que en cuanto el perpetrador llega en la camioneta y cae en este canal, en esta fosa, ajá, ellos se encontraron con él, vieron cómo se dirigía. Es que de verdad fue un poco como contradictorio lo que decían, entonces tal vez yo incurra en algunas imprecisiones, pero fue un poco como ellos transmitieron esta información, ¿no? Entonces dicen ellos que cuando él llega en la camioneta y cae en esta fosa o canal, de alguna manera lo vieron, ¿no? De inmediato y, digamos, uno de los oficiales que estaban en la escuela, porque para esto en Estados Unidos, desde que han incrementado los tiroteos escolares, hay, digamos, por consigna, un oficial en una escuela tiene que haber siempre con un arma, ¿sí? Bueno, uno de estos oficiales, dijeron las autoridades locales, poquito después de que ocurrió un evento, unas horas después, y de hecho al día siguiente también, ese es el parte que ellos hicieron, que uno de estos policías se enfrentó de inmediato con el perpetrador y que de hecho hasta recibió, ¿no? Intercambios de balas, ajá, y tuvo una pequeña herida, un pequeño percance, ¿no? Dijeron las autoridades locales. Sí, esta fue la primera versión. Y que luego no hablaron bien de los minutos, no. Estas autoridades, cuando dieron el primer reporte, no especificaron cuánto había transcurrido entre la llegada del tirador, del perpetrador, del atacante al salón de clases y el momento en que lo detienen y lo acaban con él, ¿no? No especificaron, simplemente se limitaron a decir, sí, nosotros desde la entrada tuvimos un primer encuentro con él, cuando él iba entrando a la escuela o al salón de clases, sí, es como no muy clara esta parte que ellos comentan. Lo abordamos, pero hubo un intercambio, pues salió un poco herido uno de los oficiales y entonces ya él entró a la escuela, se llevó a cabo el tiroteo, pero nosotros finalmente lo detuvimos porque uno de nuestros bueno, no de uno de nuestros oficiales, sino uno de los oficiales de la policía fronteriza acaba con él, ¿no? Sí, digamos, lo aniquila, ¿no? Ahí en el lugar, en ese momento, ¿no?
Pero no dan, en esa primera parte, no dan, de hecho fueron dos oficiales locales los que dieron este reporte. Primero un oficial que se llama Peter Arredondo y después otro oficial unas horas después o al día siguiente, y vuelve como a ratificar la historia de Peter Arredondo, que fue el primero en dar una parte, el reporte, sí, o la parte de los eventos ocurridos. Pero ninguno de ellos especifica horas. Nadie especifica horas, tiempos, nadie. Solamente, tal cual como se los estoy diciendo, comunican qué es lo que pasó, ¿no? Sin embargo, al día siguiente o al segundo día, pocos días después, un par de días, tal vez esto no tiene mucho, ya estamos a 30 de mayo, son apenas 6-7 días que ocurrieron los eventos, mañana se cumplen 7 días de hecho. Entonces, un par de días después, empieza a trascender en los medios de comunicación que, que esto no era así, porque varios periodistas entrevistaron a varios padres que estaban allí concentrados afuera de la escuela, y empezó a trascender que varios de ellos se habían quejado, como ya les había dicho al inicio, de que en realidad la policía estuvo alrededor de una hora afuera de los salones de clases donde se estaban llevando a cabo, el tiroteo, donde se estaba llevando a cabo el tiroteo, y que los policías, digamos, no hicieron nada. Sí, empezó a trascender que varios padres de familia se estaban quejando, que cómo puede ser que estuvieron una hora allí y no hicieron nada. Y poco a poco se fueron juntando este tipo de testimonios. Se fueron sumando varios testimonios de este tipo. Fueron varios padres de familia los que fueron dando el mismo testimonio. Es decir, no entraron, tardaron demasiado tiempo en neutralizar al atacante. De hecho, hay padres de familia, es decir, hay grabaciones, ¿sí? Ya hay grabaciones, se grabaron con los teléfonos celulares, en donde se muestra esto primero que yo les había dicho, que los padres desesperados, los que sabían que sus hijos estaban allí, empezaron a llorar, a arrastrarse, o sea, se ven de verdad desesperados estos padres de familia pidiéndole a las autoridades que entren. Incluso muchos de ellos les dijeron, por favor, si ustedes no van a entrar o no pueden o no quieren, denos a nosotros las armas y nosotros entramos, ¿no? Pues imagínense un padre de familia que no haría por su hijo, ¿no? Por sus hijos que no hacen los padres. Entonces, llegaron al grado los policías de empezar a discutir, ¿no? A forcejear con los padres de familia. No les permitieron la entrada, incluso a una madre de familia le pusieron esposas, ¿sí? Le tuvieron que poner esposas para neutralizarla. Utilizaron gas pimienta y en general, es decir, no les permitieron la entrada y pues les dieron un trato, considero yo, pues al menos desde la perspectiva de una persona normal que no está, digamos, familiarizada con las fuerzas policiales y armadas, pues injusto e inhumano desde mi perspectiva, inadecuado, ¿no? Porque estos padres están en shock y están desesperados, ¿no? Y creo que eso no es lo más correcto. Sin embargo, se entiende por el otro lado que los policías no pueden permitir que una persona, un ciudadano común que no está entrenado para utilizar un arma, se enfrente a un tirador de este tipo, ¿no? Entonces, grosso modo en eso consistió el evento. Como ya les comenté, el asaltante llevaba un arma, de hecho dos, es decir, un arma con la que realizó el tiroteo, que tiene el nombre, es un rifle semiautomático que se llama AR-15. Llevaba dos armas, una se quedó en su camioneta, en la camioneta, y otra fue el arma que utilizó para llevar a cabo el tiroteo. Esta arma es un arma de guerra. Entonces, bueno, esos son, grosso modo, los hechos más importantes. Bueno, también recordar que el tirador, se comenta, él es residente de Uvalde, Texas. Él estaba viviendo con sus abuelitos porque había peleado con su mamá por el Wi-Fi. Sí tenía una relación ya complicada con la mamá y entonces recurrentemente se iba unos días a vivir con sus abuelitos. Él había trabajado en el Wendy's como mesero y al parecer se comenta, ¿sí?, que debió haber sido en ese trabajo donde él ahorró para comprar esas armas porque
trascendió que gastó alrededor de $6,000 para comprarlas, es decir, bastante dinero. Y también en una entrevista que dio el abuelito dijo que él también le daba propinas, bueno, que él trabajaba luego en el negocio del abuelito que le daba $70 aproximadamente, entonces se deduce que de esto él fue juntando hasta comprar las armas y de hecho el día que cumple 18 años, por ahí del 19-20 de mayo, él va de inmediato a comprar las armas. Fue el 18 de mayo y el 20, en 2 días diferentes, él concurre a las tiendas de armas y compra estos rifles, 18 y 20 o 20 y 22. No recuerdo exactamente, pero es un par de días antes de llevar a cabo el tiroteo. Ajá. Y bueno, esto sería, creo yo, lo más relevante en cuanto al evento. También recordar que esto ocurre en una comunidad mexicoamericana. Uvalde está muy cerca de la frontera con México y de la frontera con San Antonio. Entonces, la mayoría o la vasta mayoría de los residentes son personas con herencia mexicana, sí, Tex-Mex, Mexican Americans. Ajá. Entonces, es una comunidad de 16,000 habitantes, muy pequeña, de trabajadores, de gente trabajadora, hardworking people, ajá, de ascendencia mexicana, ¿sí? Entonces, es como una comunidad muy tradicionalista. Y bueno, la mamá del atacante parece que no tenía, vamos a decir, era una persona también muy conflictiva, que no estaba siempre con su hijo, que estaba como en una relación con un hombre y como que le daba más importancia a esa relación, es decir, no estaba al tanto de su hijo, ¿no? Como ya dije, fueron 19 niños que murieron, eh, desafortunadamente, de esta escuela primaria. La mayoría son niños de cuarto grado. Las dos profesoras que se comenta que pues dieron la vida por los niños, ¿no? Porque al parecer se interpusieron entre los niños y el atacante, ¿no? Y obviamente pues pierden la vida. Entonces, en general se trata de un evento trágico, aciago, desgraciado, que ha pues estremecido, ¿no? A la comunidad de Uvalde, Texas y a la comunidad de Estados Unidos en general, ¿no? Es decir, estamos en shock ahorita aquí por esto que ocurre. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a los hechos en sí mismos, los datos duros.